Teresa me ha abrumado con esta presentación, que si yo iba a saber que iba a leer todo mi currículum completo, obviamente lo hubiese reducido a la mitad. Pero en fin, lo único que demuestra, Teresa, es que yo por lo menos me estoy haciendo viejo y tendré que rejuvenecer el currículum haciéndolo más corto. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a la Organización para la Ciencia de Salud por la organización de este foro. Creo que es un ejemplo, la audiencia que hay en esta sala, del dinamismo que tiene la salud en Colombia. Muchísimas felicitaciones por la organización. Y yo soy una persona muy disciplinada. Cuando Teresa me invitó a venir, lo que hice fue leer el título del congreso, que dice mejoramiento de los resultados en salud, estrategias, herramientas y experiencias exitosas. Entonces, eso es exactamente lo que, como he ordenado mi presentación, que es presentarles cuál ha sido la experiencia que hemos tenido de gobierno de la salud en el País Vasco en un periodo muy especial, como van a ver ustedes por algunos datos, explicar de una manera muy breve cuáles han sido las estrategias, las herramientas que hemos utilizado y, sobre todo, dejar un espacio dentro de mi presentación para explicarles y darles datos de cuáles han sido los resultados que la puesta en marcha de esta estrategia ha significado en los ámbitos tanto de salud como económicos en esta región del norte de España, que es una región pequeña geográficamente y también en cuanto a población, 2.200.000 habitantes, pero que tiene un altísimo grado de autonomía de gobierno dentro del sistema constitucional español, donde, para bien o para mal, tenemos una plena responsabilidad fiscal, con lo cual el gasto del gobierno se financia directamente desde la recaudación que hace el propio gobierno vasco y, por tanto, no tiene los colchones financieros que tienen otras autonomías en España cuando la situación económica empeora. La situación de las enfermedades crónicas, y en esto tengo que decir que tuve la gran facilidad y la gran ventaja de trabajar como viceconsejero en estos 4 años de gobierno con una persona que fue el ministro regional o consejero de salud, el doctor Rafael Bengoa, que venía de ser director de enfermedades crónicas en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra durante un periodo de más de 7 años, con lo cual él tenía en su cartera, cuando vino al gobierno, la idea de poner en marcha una estrategia de atención a las enfermedades crónicas, que en realidad está muy inspirada en lo que ha sido el modelo de enfermedades crónicas que él propuso y desarrolló y diseñó desde la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que la situación y los datos de por qué las enfermedades crónicas hoy tienen una importancia crucial en la organización de la atención de salud es muy conocido, está muy publicado. Ahí ven el mapa de la prevalencia de diabetes en el País Vasco, cómo va a lo largo de los últimos 15-20 años creciendo de una manera significativa, y abajo tienen una gráfica que realizamos hecho con datos reales sacados de la historia clínica electrónica del País Vasco, donde se puede visualizar el número de enfermedades crónicas en la población conforme la población avanza en edad. Lo que pueden encontrar es que a partir de los 60-70 años, un 70% de la población tiene al menos una condición crónica, pero lo que es significativo ahí que la inmensa mayoría de estas personas tienen no solamente una enfermedad crónica, sino que tienen una comorbilidad con 2, 3, 4 o 5 enfermedades crónicas, lo cual hace especialmente complejo el manejo de estas personas que, como digo, pues en muchos casos tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica junto con un fallo cardíaco, etcétera, etcétera. Y estamos ante una enorme crisis de enfermedades crónicas que además sabemos que no estamos atendiendo bien. Yo hice hace unos pocos meses unas estimaciones para México sobre la situación de la diabetes. Aquí ya se ha mencionado por parte del doctor Ruiz
que hay un observatorio de diabetes, por tanto me encantaría poderlo contrastar con este observatorio, estos datos basados en información publicada por el Instituto Mexicano de Salud Pública, donde podemos ver aproximadamente esta situación. En México existirían 12 millones de diabéticos, de los cuales 6 millones simplemente no conocen que son diabéticos porque nunca han sido diagnosticados. De los 6 millones que alguna vez les dijeron que son diabéticos, 1 millón no tienen cobertura médica de ningún tipo. De los que sí tienen, 4 millones solamente tienen algún control esporádico bioquímico de su diabetes. 1 millón tienen tienen algún control esporádico, 1 millón tienen un control metabólico exclusivamente pero regular, y solamente medio millón de los 12 millones de diabéticos tienen un control médico completo y regular. Por lo tanto, estamos ante una situación que no sé cómo será en Colombia, posiblemente no es muy distinta de la que ocurre en México, ojalá sea algo mejor, pero que les puedo decir que en países como Europa no son mucho mejores. Hace poco publicaba la Asociación de Diabéticos del Reino Unido la situación del tratamiento de la diabetes en Inglaterra, y veían que el buen control médico de la diabetes en la población inglesa iba desde un 6 hasta un 70% en el mejor de los casos, según el médico de familia que atendía a este paciente diabético. Sabemos, y abunda la literatura de investigación en economía de la salud, que hay un gran despilfarro sanitario, en el sentido de que en torno a un 20-40% del gasto en salud que hacemos es un gasto que es ineficiente, porque muchas veces ocurre por sobretratamiento de los pacientes. En otras ocasiones es por fallos de coordinación, que obliga, por ejemplo, a que hayan readmisiones hospitalarias. 1 de cada 10 ingresos hospitalarios se calcula que son evitables, y 1 de cada 5 pacientes en sistemas de salud desarrollados son reingresados antes de 30 días, lo cual demuestra que tenemos fallos de coordinación y de continuidad asistencial que tienen una repercusión importantísima en términos tanto de salud como de costes para el sistema. Y esta es la gráfica que ahora es fácil de presentar, pero cuando nosotros nos encontramos en esta situación al entrar en el gobierno en mayo del 2009, en plena crisis financiera de Europa y sobre todo de los países del sur de Europa, ustedes pueden encontrar ahí en el gráfico, en la línea gris, era el crecimiento del gasto sanitario del gobierno vasco desde el año 2003 hasta el 2009, como venía creciendo a una tasa prácticamente constante de un 10% anual. Que estaba bien en la medida que los ingresos fiscales, la línea roja, acompañaba también ese crecimiento de ingresos fiscales durante estos años pasados, hasta que llega el año 2008, donde viene la gran crisis financiera europea, y en 2 años caen los ingresos fiscales del gobierno vasco un 23%. Y heredamos una quiebra fiscal del gobierno vasco con un sistema de salud que venía creciendo a un 10%. Naturalmente, y nosotros entramos en mayo del 2009, podíamos haber hecho dos cosas. Una era dimitir e irnos corriendo, venir seguramente de vacaciones a Colombia o a algún otro sitio, o bien ponernos a trabajar y pensar de qué manera podíamos hacer una transformación del sistema de salud que abordara esta situación absolutamente desconocida en la economía de la salud vasca y española, afectando lo menos posible a la cobertura universal, las prestaciones, la calidad y la oportunidad del servicio. Y este gráfico yo creo que refleja cuál es de alguna manera la justificación económica de por qué y en qué orientación deben de producirse las transformaciones que los sistemas de salud necesitan. Es un gráfico un poco complejo, pero básicamente lo que hace es distribuir todo el gasto sanitario del País Vasco en, por una parte, los distintos grupos de población según la utilización de servicios que hacen, de menos a más, en 5 estratos, y por otra parte, cuál es esa distribución del gasto sanitario
en cada uno de esos estratos en función de si es un gasto por atención primaria, por medicamentos, por atención especializada ambulatoria, por ingresos hospitalarios o por emergencias. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Lo que encontramos es que no llega al 5% de la población, son responsables de un 40% del gasto total. Por tanto, muy pocos pacientes son responsables de la mayor parte del gasto y en este grupo alto, en la gráfica de mayor gasto sanitario, la inmensa mayoría del gasto sanitario es gasto por ingreso hospitalario, no es gasto de atención primaria ni de medicamentos. Por tanto, si queremos abordar una crisis financiera como la que les he presentado, la única manera que tenemos de hacer algo de éxito es tratar de, primero, reducir el gasto sanitario que hace este grupo muy complejo de pacientes que son los que tienen múltiples enfermedades crónicas y tratar de que la atención sanitaria sea más de carácter ambulatorio, sea más proactiva, sea más personalizada y reducir muchos de estos ingresos hospitalarios que en buena medida, como hemos visto antes, son evitables. Y esto ocurre porque en muchas ocasiones, como ustedes saben, el paciente crónico en nuestro sistema aparece un día con un síntoma, con una complicación, lo tratamos, en el mejor de los casos, le damos de alta y ese paciente desaparece del radar del sistema sanitario hasta que al cabo de meses o años se vuelve a complicar y nos aparece de nuevo en muchas ocasiones en la puerta de emergencia del hospital. Por tanto, ¿cómo abordamos esa situación? Bueno, abordamos esa situación con una estrategia vasca de cronicidad, una estrategia que es multidimensional, que toca prácticamente todas las palancas para actuar sobre las enfermedades crónicas. No tengo obviamente tiempo para explicarles aquí los contenidos de esta estrategia, pero en fin, está muy documentada y se puede ver a través de Internet. Básicamente es hacer énfasis en la salud poblacional, con una estratificación de los pacientes para conocer cuáles son esos pacientes más complejos sobre los cuales debemos de hacer unos planes de cuidados mucho más intensivos y coordinados, desarrollar políticas y programas de prevención y de promoción. Tengo la satisfacción de decir que a pesar de esa crisis, el País Vasco es la primera autonomía en España que ha conseguido un 100% de cobertura poblacional del programa de cribado de cáncer de colon y recto, entre otros programas de prevención que hemos puesto en marcha. Estrategias de paciente activo. Incorporamos un programa de la Universidad de Stanford en Estados Unidos para educar a los pacientes complejos para que hagan un mejor cuidado de su salud. Y no solamente eso, sino que también ayuden a otros pacientes en un modelo de peer-to-peer en el manejo de su enfermedad. Estrategias de continuidad de cuidados. Hicimos organizaciones integradas de salud, integrando hospitales con su red de atención primaria, de manera que forman una sola organización sanitaria con un mismo presupuesto y un mismo cuadro directivo, y en muchas ocasiones unidades de continuidad asistencial donde especialistas del hospital y médicos de familia tienen una lista de pacientes complejos a los que atender de una manera compartida, y algunas estrategias que tienen que ver también con la aplicación de sistemas de información y nuevas tecnologías. Uno de ellos es un programa que llamamos Receta Electrónica o RZ, que significa una informatización completa del ciclo de la prescripción médica, desde la prescripción que hace el médico hasta la dispensación del medicamento en la farmacia comunitaria. Completa digitalización, no hay ningún tipo de papel y nos ha facilitado resolver algunos aspectos que siempre han sido problemáticos. Uno es que por primera vez todos los médicos, sean de familia o especialistas, trabajan con un solo vademecum, con lo cual hemos mejorado la concordancia terapéutica, que como saben es un gran problema en la gestión de los enfermos crónicos. Segundo, hemos eliminado el concepto de prescripción única. Los médicos ya no hablan de un paciente viene con un problema de salud y le añaden un medicamento más para ese problema de salud, que se añade a los 5, 6, 7, 8
medicamentos que ese paciente ya está tomando. Les diré que, según los estudios nuestros, esa población del 5% de pacientes más complejos toman al día de media 8 medicamentos, sino que hemos pasado a un modelo de prescripción basado en el plan farmacoterapéutico, de manera que cada médico hoy en el País Vasco, cuando hace una nueva prescripción o hace un cambio en la prescripción electrónica, lo que hace es revisar todo el plan farmacoterapéutico del paciente y tiene que validarlo, y la información que recibe el paciente es una hoja informativa que no es la hoja con la prescripción, tome este medicamento 3 veces al día, sino que viene, tome este plan de medicamentos que implica estas dosis a estas horas, etcétera, etcétera. Lo cual implica, bueno, una mejor información para el paciente y también un mayor seguimiento farmacoterapéutico por parte de los médicos de toda la medicación que toman los pacientes. Bien, aparte de otras muchas medidas, como que hemos reducido el gasto en papel, tenemos un mejor sistema de información para poder ver cuáles son los perfiles terapéuticos de cada médico, etcétera, etcétera. Les diré como anécdota muy significativa del nivel del margen de mejora de eficiencia que tiene la medicación, que cuando pasamos a esta nueva aplicación de receta electrónica, pedimos a los médicos que hicieran una migración personalizada, es decir, que no hicimos un simple vaciado de todas las prescripciones históricas que teníamos en el sistema a este programa, sino que los médicos tenían que revalidar y revisar los medicamentos que tomaban. Los pacientes, en 6 meses que dimos de plazo para hacer esta validación, los médicos del Servicio Vasco de Salud eliminaron 1 millón de prescripciones de los 4 millones de prescripciones activas que teníamos en el sistema. El segundo proyecto es un proyecto de historia clínica electrónica unificada. Teníamos una historia clínica unificada para atención primaria bastante completa y de un uso universalizado. Teníamos una historia clínica electrónica hospitalaria, digamos, no completa, pero más o menos según unos hospitales u otros. Lo que hicimos fue desarrollar una nueva capa de integración, un portal clínico nuevo que permitía incorporar la información tanto de la historia clínica electrónica de primaria como de los hospitales en un solo portal. De manera que hoy cualquier profesional médico de enfermería del Servicio Vasco de Salud, esté en un centro de salud o esté en un hospital, tiene acceso a una información completa del paciente, pero no solamente tiene esta información completa, sino que este portal, además de eso, es un portal configurable por parte del médico. El médico puede establecer la organización del portal, qué es lo que quiere tener, en qué sitio, en qué otro sitio, qué alertas puede generar. Un sistema que, por ejemplo, nos ha parecido muy interesante es que hoy, gracias a esta herramienta, los médicos de primaria, cuando abren la historia, tienen alertas, por ejemplo, para saber si alguno de sus pacientes el día anterior estuvo en la emergencia del hospital. Y si tiene esa alerta, el médico de primaria puede, por tanto, ver cuál ha sido el informe de alta, si es que el paciente fue dado de alta a la emergencia del hospital, y puede hacerle un seguimiento domiciliario a ese paciente para ver cómo se encuentra después de la atención que recibió en la emergencia del hospital. Y además, este portal también permite herramientas de colaboración entre todos los profesionales, de manera que hoy es posible, gracias a esta historia clínica electrónica unificada, que un médico de primaria, cuando tiene alguna duda sobre un paciente que está viendo en su consultorio, en vez de enviarle al especialista, al paciente, puede solicitar una interconsulta virtual con el cardiólogo, el neumólogo o el alergólogo, para que este especialista pueda entrar en la historia clínica, pueda ver la solicitud de interconsulta, pueda ver las pruebas o los resultados que tiene ese paciente y puede darle una opinión al médico de familia, evitando de esa manera las referencias innecesarias del paciente a los especialistas. Y por último, este programa, que es un centro de servicios multicanal, que trata de
llevar los servicios de salud a la población, no solamente cuando la población viene a un centro de salud o viene al hospital, sino cuando está en su casa o eventualmente en cualquier lugar. Es un sistema que trabaja sobre un call center, o mejor dicho, sobre varios call centers, como van a ver, que trabaja sobre una aplicación móvil que desarrollamos, disponible para todos los sistemas de teléfonos móviles, y también sobre un portal de servicios para el ciudadano, que permite servicios que van desde la solicitud de citas, por supuesto, con todos los médicos, enfermeras o pediatras del Servicio Vasco de Salud, que permite acceder a consejo sanitario, de manera que hoy las personas, cuando tienen un problema de salud, pueden ir al portal, a la aplicación, o bien llamar a un teléfono donde le va a atender una enfermera disponible 24 horas al día, donde a través de una serie de algoritmos podemos cualificar cuál es, por ejemplo, la situación de una fiebre en un niño, según si el niño tiene antecedentes y el tiempo de la fiebre, otros síntomas, etcétera, etcétera, y darle un consejo médico, evitando de esa manera, en muchas ocasiones, la necesidad de acudir a un servicio de emergencias. Esta plataforma también da servicio y soporte a una serie de proyectos en toda la geografía del País Vasco de telemonitorización de pacientes crónicos, que están con dispositivos de telecontrol en su domicilio, y también servicios a pacientes en domicilio que no están en telemonitorización, pero que, por ejemplo, el programa de cuidados paliativos domiciliarios, en los horarios digamos, fuera de los horarios de trabajo de los centros de salud o en fines de semana, son las propias enfermeras de este centro de call center las que llaman al domicilio para hacer el seguimiento en el plan de cuidados de estas personas que están en cuidados paliativos domiciliarios. Por poner algunos ejemplos, hay muchos otros casos de programas, digamos, fuera de las instituciones sanitarias que son apoyadas por este centro. Campañas de salud pública. Por ejemplo, nosotros ampliamos el cribado de cáncer de mama, que es universal para todas las mujeres desde 50 hasta 70 años, a las mujeres de 40 a 50 años cuando tienen algunos antecedentes de riesgo familiar. Entonces, todo ese abordaje para buscar a esas mujeres y para hacer el triaje de si tienen elementos de riesgo familiar o no, y por tanto, si es así, incluirlas dentro del programa de cribado de cáncer de mama poblacional, se hace con herramientas virtuales online que están dentro de este centro. Programa de paciente activo también tiene un componente presencial de formación del paciente experto, pero también tiene recursos en el portal y en otros apoyados desde este centro. Y finalmente, la carpeta personal de salud. Una parte de toda la información clínica del paciente hoy está disponible para cualquier ciudadano del País Vasco en una carpeta personal de salud, donde tiene posibilidad de ver cuáles son sus informes médicos, sus informes de alta, sus alergias, toda la imagen médica digitalizada, está disponible para los propios ciudadanos. Tiene la posibilidad también de, desde esa carpeta personal de salud, hacer las solicitudes de consultas con sus profesionales sanitarios. Y en el futuro, esto no está todavía en producción, pero en el futuro se pretende que sea esta carpeta personal de salud la que sirva de conducto o de avenida para que los pacientes puedan tener una interacción con sus propios médicos, de manera que en lugar de hacer la visita al centro de salud o de solicitar una consulta telefónica con su médico o enfermera, pueda eventualmente solicitar una consulta a través de email y sea el médico o la enfermera la que le responda a través de esta carpeta personal de salud, que tiene, por supuesto, todos los mecanismos de protección de seguridad de los datos con el paciente.
Algunos números de cuál es el uso y los resultados de este centro multicanal. Bueno, pues podemos decir que hoy un 20% de las citas, que son varios millones al año, se hacen ya vía web o vía la aplicación de móviles. Un 25% de las consultas de atención primaria, que son 4 millones de consultas al año, se hacen por decisión del propio paciente de manera telefónica. Es decir, cuando las personas hoy llaman para solicitar una consulta con el médico de familia, el sistema les propone hacer esa consulta de manera telefónica en horario regular. Un 25% hoy de los pacientes ya por propia voluntad deciden que esa consulta sea telefónica. De manera que esa consulta se agenda en la agenda del paciente, en la agenda del médico o del profesional sanitario, y al día siguiente, en el periodo, en la ventana de tiempo que se ha definido, el médico le llama por teléfono al paciente para ver cuál es el problema de salud y darle una respuesta. Creo que en Kaiser Permanente están ahora mismo en un nivel de consulta telefónica de un 35, un 36% del total de consultas, si no recuerdo mal, lo cual demuestra que hay una enorme posibilidad de sustituir consultas presenciales de mayor coste por consultas al menos telefónicas, que además ahorran, sobra decirlo, muchísimo tiempo e inconveniencias a la población. Tenemos un total de 25.000 llamadas, 200.000 consultas de consejo sanitario al año a este call center de enfermería, con un 85% de resolución. Esto es un ejemplo, no quiero pasarme el tiempo, de cómo con tecnologías muy sencillas podemos hacer cambios drásticos en la manera en la que atendemos a las personas. El viceministro, el doctor Ruiz, ha hablado de la necesidad de trabajar no solamente desde el sector salud, sino también desde el sector sociosanitario. Nosotros teníamos en el País Vasco un sistema que se llama de telealerta social, por el cual 27.000 personas, la mayor parte de ellas personas que viven solas, mayores, con grandes problemas de movilidad física, en su casa con un dispositivo que es un pendiente, que es un botón rojo, con el cual cuando tienen algún problema de su vida diaria, digamos, lo aprietan y hay un call center que les llama por teléfono para averiguar qué es lo que pasa. Bueno, esto era un servicio que lo daba el Departamento de Servicios Sociales, no tenía absolutamente ninguna conexión con el sistema de salud. ¿Qué es lo que vimos? Vimos una gran oportunidad ahí. En esas personas, que además son personas con una gran carga de enfermedad, darles un acceso a un consejo sanitario a través de este mismo dispositivo. Con lo cual, estas personas ahora, son 30.000 personas en el País Vasco, por tanto, un segmento muy importante de esos 50.000 ciudadanos que somos los de más complejidad, tienen la posibilidad de, cuando tienen un problema de salud, apretar ese botón rojo. El operador del call center les llama para preguntar qué es lo que pasa, y si ven que es un problema de salud, transfiere esa llamada al call center de enfermería, y esas enfermeras, con acceso a la historia clínica del paciente, les pueden dar un consejo sanitario específico y personalizado sobre su problema de salud. No solamente eso, sino que cuando entramos en este programa vimos que una parte del contrato con la empresa terciarizada que da este servicio no solamente es el responder a llamadas del propio paciente, del propio usuario, sino hacer un gran número de llamadas de acompañamiento. Es decir, que tienen dentro del contrato la obligación de llamar, pues no sé si es una vez por semana, simplemente para charlar con el usuario y saber qué tal se encuentra. Muchas veces son charlas que, bueno, tienen un valor, porque uno de los grandes problemas de estas personas es el aislamiento, pero que no tenía ningún otro valor adicional. Bueno, nosotros hemos incorporado a estas llamadas de acompañamiento elementos de seguimiento de salud, con el cual, por ejemplo, estas personas
Ahora, en función del perfil farmacoterapéutico de los pacientes, entre otras cosas, le preguntan a la persona si está haciendo el cumplimiento terapéutico, si está tomando los medicamentos, si ha dejado de tomar algún medicamento, y si hay algún caso que le suscita alguna duda, pues manda un mensaje, por ejemplo, a la enfermera de familia para decirle: esta persona ha dejado de tomar este medicamento porque le produce este o aquel efecto secundario, ¿no? Bien, al final estamos hablando de una plataforma que llamamos Health Management Platform, que permite hacer posible una serie de servicios que están estructurados alrededor de lo que en mucha literatura se habla la pirámide de riesgos de Kaiser Permanente. Me alegro que esté Bárbara aquí, que les va a hablar más adelante de cómo lo están haciendo en Kaiser Permanente. Ellos tienen muy claro que no podemos atender a toda la población de pacientes de la misma manera. Tenemos que establecer la estratificación de los distintos grupos de paciente y en función de cuál es su situación de salud. Muchas ocasiones son personas que no han desarrollado una enfermedad pero tienen algunos factores de riesgo, otras son personas que tienen alguna enfermedad crónica y otras son personas de alta complejidad que tienen varias enfermedades crónicas y además muy evolucionadas, sobre las cuales hay que proponerles una serie de servicios, de modelos de atención no presencial ajustados a las características de cada uno de estos grupos de paciente. Todas ellas, en fin, están ahí, no voy a entrar en detalle por falta de tiempo. En cualquier caso, en la ronda de preguntas podemos entrar a debatir, pero todos estos tipos de servicios son perfectamente posibles desde esta plataforma de servicios multicanal. Y por último, algunos resultados. Bueno, aquí les traigo, por ejemplo, datos del gasto en medicamentos. Como pueden ver ahí, el gasto total en medicamentos pasó de tener un crecimiento de un 5% a una reducción del gasto de medicamentos de un 7 y un 5% en el año 2011 y 2012. Es verdad que se aplicaron algunas medidas también regulatorias sobre los medicamentos, pero por eso me parece muy interesante ver cómo la siguiente gráfica es algo que quizá nunca hubiéramos soñado en conseguir, que es no solamente el gasto en medicamentos, sino el número de recetas. El número de recetas, que siempre había venido creciendo año a año en torno a un 5%, como ven, por primera vez, a pesar de que cada vez la población afortunadamente sigue envejeciendo y sigue habiendo más personas con más enfermedades crónicas, hemos conseguido pasar de crecimientos positivos a decrecimientos en el número de recetas que se prescriben. Esto demuestra que cuando uno se toma en serio el modelo de prescripción, se puede también conseguir no solamente mejorar la prescripción, sino además reducir el número de medicamentos innecesarios. O, por ejemplo, el caso de este salto cualitativo que pueden encontrar ahí, que es triplicar el porcentaje de medicamentos genéricos desde un 10% del total de prescripciones que se hacían por medicamentos genéricos a un total de un 30% al final de nuestro gobierno. Estos son datos de un programa de telemonitorización de pacientes crónicos, en este caso para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el cual hicimos un modelo de evaluación de tipo ensayo clínico, donde había un grupo de intervención y un grupo de control, pacientes muy complejos, como pueden ver ahí, con enfermedad crónica pulmonar obstructiva muy evolucionada, muchos de ellos con oxigenoterapia domiciliaria, con 3 ingresos hospitalarios por año de media, etcétera, etcétera. Hemos conseguido unos resultados con un 32% menos mortalidad, perdón, un 32% de menor probabilidad de ingreso hospitalario, una mejor salud percibida, un 81% de satisfacción del paciente, etcétera. Datos que, por cierto, son perfectamente coherentes con otros proyectos mucho más numerosos realizados en el mundo, como es el caso bien conocido de la Organización de Veteranos en Estados Unidos, de Veterans Administration, que tiene 70.000 pacientes en programas de telemonitorización con unos resultados muy parecidos a los que yo les he mencionado del País Vasco,
25% de reducción de las estancias hospitalarias. O el Whole System Demonstrator en el Reino Unido, 3.500 pacientes crónicos en telemonitorización, que demuestra los mismos resultados. Ahí en el ángulo de abajo les he puesto el resumen de un estudio recientemente publicado que demuestra cuáles los ahorros producidos por el sistema de call center de enfermería o consejo sanitario en el Reino Unido, donde llevan ya 10 años, han demostrado un ahorro medio al año cuando comparan el coste de la atención de consejo sanitario por una llamada telefónica a lo que hubiera significado el coste de esas personas en el caso de que no hubiera habido esa disponibilidad para llamar a un call center de enfermería, en torno a 98 millones de libras en un año. Este es la evolución del número de altas hospitalarias en el País Vasco. En naranja es la gráfica de las altas hospitalarias por DRGs quirúrgicos, en azul la gráfica de altas hospitalarias o de ingresos hospitalarios por DRGs médicos, que son lógicamente los que estimamos que podemos evitar con un tratamiento de los enfermos crónicos ambulatorio de más intensidad y de más calidad. Bueno, pues a partir del 2009, como ven, empieza a estabilizarse, incluso descender el número de ingresos hospitalarios de estos pacientes médicos, de manera que en el año 2012 estimamos que tuvimos 16.000 ingresos menos de pacientes que los que hubiéramos tenido de haber seguido la misma tendencia que llevábamos hasta el año 2009. 16.000 pacientes, 16.000 ingresos hospitalarios menos, con un coste medio de en torno a los 6.000 euros por paciente e ingreso. Estamos hablando de un potencial ahorro, o de un ahorro real, mejor dicho, de en torno a 90 millones de euros anuales de ahorros. Y esta es mi última gráfica, simplemente para demostrar cómo aquella brecha brutal que teníamos entre los ingresos fiscales y el gasto en salud, a partir del año 2010 se estabiliza. Afortunadamente, como ven en la gráfica roja, los ingresos fiscales han mejorado, no han llegado a los niveles del 2008, pero al menos se han estabilizado, y el gasto sanitario en el País Vasco, a partir del año 2009, empieza también a estabilizarse y a compasar también esos ingresos fiscales. De manera que pensamos que, si bien, por supuesto, no todo este ajuste económico ha sido necesariamente atribuible a la estrategia de enfermedades crónicas. Ha habido muchas otras cosas que hemos hecho en la mejora de la gestión hospitalaria, compras centralizadas, etcétera, etcétera, pero una parte importante de estos resultados entiendo yo que son atribuibles a esa estrategia de cronicidad del País Vasco, que además entiendo yo que no ha hecho más que iniciar un proceso de transformación de la manera en la que damos servicios de salud a la población. Y bueno, yo les quiero ponerme a su disposición para compartir más información. Hay una hoja que se está circulando por ahí donde pueden inscribir su dirección o email de contacto, donde con mucho gusto pues les podemos enviar más información. Muchísimas gracias.